Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Invernomics, mi nombre es Sergio y hoy quiero hablaros de la evolución que está teniendo el coronavirus y por qué creo que realmente una recesión global es prácticamente inevitable. Si viste mi primer vídeo sobre la bolsa del coronavirus recordarás que hace 2 semanas prácticamente no había casos en Europa y el tema no era del todo preocupante para mucha gente. 14 días después, Italia acaba de anunciar que va a poner en cuarentena toda la región de Lombardía, así como algunas otras provincias para evitar que el virus se extienda. Esto claramente indica que el gobierno italiano está desesperado y ya no sabe cómo contener el coronavirus y va a intentar hacer lo mismo que hicieron en Wuhan, en China, un cierre total de parte del país. Y esto obviamente está provocado por el alto incremento que hubo el sábado, donde los casos en Italia se dispararon solo en un día a 1.247 infectados. Como puedes ver en la imagen, el crecimiento del coronavirus en Europa y en otras partes del mundo fuera de China está superando las expectativas y las proyecciones de la mayoría de la gente. Esta primera imagen que te muestro es la que compartí en mi primer vídeo, donde veíamos que China se estabilizaba. Vemos como Corea del Sur, Italia e Irán eran los países que más muertes habían sufrido y que peores perspectivas de futuro tenían. Si comparas esa imagen con la imagen que te voy a mostrar a continuación del día 8 de marzo, vemos que los casos en China solo han aumentado un 5%, pero en cambio vemos como en Corea del Sur los casos se han multiplicado por 9, en Italia por 20 y cifras similares, aunque no las puedas ver, también en Francia, Alemania o España. Desde que grabé el primer vídeo, que fue el 23 de febrero, hace ahora 2 semanas, hemos pasado de 79.000 casos a más de 100.000 casos. Estamos ahora mismo en 106.000 casos. Por otro lado, en las muertes totales, como podemos observar, hemos pasado de 2.618 muertes a un total a día de hoy de 3.598 muertes, lo cual significa que el total de casos ha aumentado prácticamente un 34% en 2 semanas. Y por otro lado, el total de muertes se ha incrementado en las últimas 2 semanas un 37%. Esto es verdaderamente preocupante porque, como puedes ver, aunque en China se ha contenido la situación gracias a medidas extraordinarias, el resto del mundo está empezando una curva que tiene toda la pinta de ser exponencial. Hay que tener en cuenta que la gran mayoría de países no van a poder tomar a priori o va a ser muy complicado intentar replicar lo que hizo China. Recuerda que China, y las cifras son reales, logró contener el virus porque cerró completamente la ciudad de Wuhan. Por si no lo sabes, es una ciudad de 11 millones, lo cual es el equivalente a Madrid y Barcelona con sus áreas metropolitanas. Pero la razón por la que yo creo que una recesión global muy fuerte es prácticamente inevitable es por Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos representa el 25% prácticamente del PIB mundial. Como ves en la imagen, tenemos Estados Unidos con el 24,4%, seguido de China con el 15,4%. Hay gente que cree que Estados Unidos, por ser un país más avanzado, puede contener fácilmente el virus, pero lo cierto es que han reaccionado demasiado tarde y además han tenido fallos iniciales con el tema del testeo. Me ha costado bastante, pero he conseguido encontrar la transcripción de una entrevista a un médico del Presbyterian, que es un hospital muy importante en Nueva York, uno de los más importantes del país, donde alertaba de la lentitud en la reacción que estaba teniendo Estados Unidos y cómo las cifras oficiales eran mucho más altas de lo que se estaba anunciando en ese momento. Esta entrevista es del 2 de marzo y a continuación vamos a ver una de las partes más importantes que tuvo lugar en esa entrevista. Decía el médico Dr. Matt McCarthy: estoy aquí para decirte que ahora mismo en uno de los hospitales más concurridos del país no tengo un test de diagnóstico rápido a mano. Todavía tengo que pelear el caso para testear a la gente. Esto no es bueno. Nosotros sabemos que hay 88 casos en Estados Unidos, pero va a haber cientos a mitad de semanas y miles la semana que viene. La semana que viene sería el 9 de marzo, en 2 días, y dice que hay un problema de testeo muy grave. Continúa diciendo que en Nueva York, que en el estado de Nueva York, la persona que dio positivo en el test era solo la 32ª persona a la que habían hecho el test. Dice que esto es un escándalo nacional,
que están haciendo 10.000 tests en otros países al día y que nosotros no podemos ni empezar. Y ese es básicamente el gran problema. Ha habido un problema primero de coordinación en el testeo, en las pruebas de test. Luego hubo un problema burocrático, luego mandaron test defectuosos. Total, que Estados Unidos va prácticamente con un mes de retraso. Y si vemos estas cifras, puedes observar como en Corea del Sur han hecho más de 2.000 test por millón de habitantes. En Italia 386 por millón. Y va bajando, va bajando, va bajando, hasta que en Estados Unidos solo tienes un test por millón de habitantes. Estos datos están un poco desactualizados porque son de hace 4 o 5 días, si no recuerdo mal, pero te da a entender un poco el retraso que lleva Estados Unidos con la cantidad de testeo. Además, en Estados Unidos este tema se ha politizado mucho, ya que Trump al principio decía que esto era una farsa o que lo tenían bajo control, lanzando tweets que realmente no ayudaban mucho a la causa. Y obviamente muchos medios se la han echado encima. Por otro lado, ayer por la mañana leí en el New York Times una noticia, que ahora verás en imagen, que también destaca la gravedad de la situación en Estados Unidos y cómo las cosas pueden ir a peor. El título es "Una escasez dolorosa de tests o de testeado". Empieza diciendo que las autoridades de la ciudad de Nueva York están pidiendo al gobierno federal que manden más kits de testeo, ya que tienen capacidad muy limitada para combatir la epidemia. Por otro lado, comentan que hay gente en cuarentena preventiva. Continúan diciendo que es justo decir que no tenemos ni idea de cuántos neoyorquinos han sido infectados, ya que no tienen capacidad para hacer tests. Y luego destacan el error que tuvo el vicepresidente Mike Pence cuando dijo que cualquier americano podía ser testeado, y unos días más tarde dijo que no tienen suficiente test hoy en día para cubrir la demanda que esperan tener para en adelante. Es muy importante, el periódico El Atlantic dice que ha llamado a todos los departamentos de salud de los 50 estados de Estados Unidos y solo pudieron verificar que 1.895 personas habían sido sometidas al test del coronavirus y alrededor de un 10% de ellas dieron positivo. Así que puedes imaginar la cantidad de infectados que va a haber en Estados Unidos de ahora en adelante. De hecho, no me sorprendería que superase a China como primer país en número de infectados en las próximas 2 semanas. De hecho, en el mismo artículo también tenemos una reflexión muy interesante acerca de la posible proyección de Estados Unidos. Podemos ver que Adam Kucharski, que estudia la matemática detrás del brote en la Universidad de Medicina de Londres, considera que la transmisión en Estados Unidos dentro de la comunidad ya está ahí y que si asumimos un 1% de fatalidad o de letalidad en el virus, es muy probable, si haya habido una muerte, y en Estados Unidos ya llevan casi 20, es probable que esa persona se haya infectado hace 3 semanas. Eso significa que probablemente tenías 100 casos hace 3 semanas, luego se doblaron y luego se volvieron a doblar. Con lo cual, estamos probablemente hablando de al menos 500 casos, probablemente en los miles. Lo cierto es que el número actual en Estados Unidos es 444 infectados, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que casi nadie está siendo testeado. Es decir, que Estados Unidos tiene un gran problema y va a ser muy difícil de contener, ya que van con retraso y la situación no está para nada controlada. Y dado que ha sido el motor de la economía junto con China durante los últimos 3 o 4 años, la cosa puede ralentizarse mucho de forma global. Y como consecuencia puedes ver el número de cancelaciones en Estados Unidos solo de multitud de eventos, partidos de fútbol, conferencias, cualquier tipo de reunión. Además de todos los casos que ya conocemos de cancelaciones en Europa, en Asia y en todas partes del mundo. Es decir, que el mundo se está parando poco a poco para contener la situación del coronavirus y ya veremos las consecuencias económicas que tiene. Pero lo que parecía antes probable que fuese una cosa de 1 o 2 trimestres, puede que se alargue más de la cuenta y puede tener consecuencias bastante graves. De hecho, como puedes ver en esta imagen, ya hay mucha gente en Estados Unidos que está empezando a tener un poco de pánico, y eso que la cosa solo acaba de empezar. Como puedes ver, productos como el gel desinfectante para las manos, la leche en polvo o las toallitas limpiadoras o el jabón líquido, en los estados más importantes, donde está habiendo un mayor número de casos, se están disparando, llamando mucho la atención sobre todo el incremento respecto al año pasado del gel desinfectante para manos. Quien me conoce sabe que soy una persona muy optimista y sé que de esta saldremos. No es un tema de apocalipsis global. Lo que sí que está claro es que es un tema muy delicado y va a ser muy delicado para la economía
ya que aunque el virus es probablemente imposible de parar ya a estas alturas, probablemente lo que estén intentando hacer es ralentizar el ritmo al que se contagia, porque si no los hospitales se verían colapsados enseguida y probablemente acaben siendo colapsados. Dada la importancia de Estados Unidos en la economía global y sobre todo unido al parón de China, es muy probable que la recesión global esté aquí para quedarse y que se extienda más de lo que la gente pensaba al principio. Esto nos pone un escenario donde la bajada del 30% se vuelve mucho más probable e incluso es probable que veamos los peores escenarios de bajadas hasta un 50%. Pero bueno, eso es imposible saber hasta dónde llegará exactamente. Por lo tanto, mi consejo no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Incluso más claro todavía, ahorra al máximo posible, aumenta tu posición de liquidez e intenta aprovecharte de las bajadas, como ya expliqué en el primer y el segundo vídeo. Bueno, esto es todo por hoy. La lógica me dice que la cosa va a empeorar mucho, pero realmente desearía que no fuera así, porque la verdad es que se puede complicar bastante la situación económica global y esperemos que las vacunas lleguen antes de lo previsto, aunque parece muy poco probable que tengamos una vacuna antes de final de año. Pues nada, lo dicho, protégete y recuerda siempre, invierte con sentido.